El médico que ganó un Nobel infectando pacientes con malaria. ¿Te imaginas ir al hospital con una enfermedad, y que el médico te diga que la solución es infectarte con otra enfermedad? Suena como una locura. Suena incluso cruel. Pero esta historia ocurrió de verdad. Y lo más sorprendente es que el médico que lo hizo ganó un premio Nobel de Medicina. Su nombre era Julius Wagner Jauregg, un médico austríaco que trabajaba con pacientes psiquiátricos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero para entender esta historia, tenemos que viajar a una época muy diferente. Una época antes de los antibióticos modernos. Antes de que la penicilina cambiara la medicina. Una época en la que muchas infecciones eran prácticamente una sentencia de muerte. Entre esas enfermedades estaba la sífilis. Hoy sabemos que la sífilis es una infección causada por una bacteria y que, si se detecta a tiempo, puede tratarse. Pero en aquella época era una enfermedad temida. Muchas personas podían pasar años infectadas sin recibir un tratamiento efectivo. Y en algunos casos, la infección llegaba al sistema nervioso. Cuando eso pasaba, podía aparecer una condición conocida como parálisis general o demencia paralítica. El nombre ya suena terrible, y lo era. Los pacientes podían desarrollar cambios de personalidad, delirios, pérdida de memoria, problemas para caminar, debilidad, parálisis y deterioro mental progresivo. Poco a poco, la persona dejaba de ser la misma. Y casi siempre el final era la muerte. Los hospitales psiquiátricos de la época estaban llenos de pacientes con esta enfermedad. Los médicos podían observarlos, cuidarlos un poco, intentar aliviar síntomas, pero no tenían una cura real. Y aquí aparece una observación curiosa. Durante siglos, algunos médicos habían notado algo extraño. Ciertos pacientes con enfermedades mentales parecían mejorar después de sufrir fiebres muy altas. No siempre. No en todos. Pero la idea quedó flotando en la medicina. ¿Y si la fiebre podía tener algún efecto contra ciertas enfermedades? Julius Wagner Jauregg se obsesionó con esa pregunta. Él pensaba que tal vez provocar fiebre de forma controlada podría ayudar a combatir la parálisis general causada por la sífilis. Probó diferentes formas de producir fiebre, pero el gran cambio llegó en 1917. Ese año Wagner Jauregg decidió hacer algo que hoy nos parece impactante: inoculó malaria en pacientes con parálisis general. Sí. Malaria. La idea era provocar fiebre alta. La malaria produce episodios intensos de fiebre, escalofríos y sudoración. Y Wagner Jauregg creía que esa fiebre podía afectar al organismo de una manera que frenara la enfermedad. Pero había una razón por la que eligió malaria, y no cualquier otra infección. Aunque la malaria era peligrosa, los médicos de la época tenían un tratamiento contra ella: la quinina. Es decir, después de provocar varios episodios de fiebre, podían intentar controlar la malaria con un medicamento conocido. Era, en palabras simples, combatir fuego con fuego. Primero se infectaba al paciente con malaria. Luego se dejaba que tuviera varios ataques de fiebre. Después se trataba la malaria. Visto desde hoy, esto suena extremadamente arriesgado. Y lo era. Algunos pacientes podían complicarse. No era una terapia limpia ni segura como lo entendemos ahora. Pero en ese momento muchos de esos pacientes ya estaban frente a una enfermedad devastadora, progresiva y casi siempre fatal. Lo sorprendente fue que algunos mejoraban. Pacientes que antes estaban deteriorándose empezaban a mostrar cambios. Algunos recuperaban claridad mental. Otros mejoraban en su comportamiento o en su estado neurológico. No era una cura perfecta ni funcionaba en todos, pero para la medicina de aquel tiempo fue algo enorme. Por primera vez, una enfermedad que parecía imposible de tratar tenía una opción. La técnica se conoció como malarioterapia. Y la fama de Wagner Jauregg creció rápidamente. En 1927, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrir el valor terapéutico de la inoculación de malaria en el tratamiento de la demencia paralítica. Es decir, ganó un Nobel por infectar deliberadamente a pacientes con malaria para tratar una complicación grave de la sífilis. Pero esta historia no debe contarse como si fuera una simple hazaña médica sin sombras. Porque también nos obliga a mirar la medicina con otros ojos. Lo que en una época puede verse como un avance revolucionario, décadas después puede parecernos peligroso, extremo o incluso inaceptable.
La medicina no avanza en línea recta. A veces avanza entre errores, riesgos, desesperación y decisiones difíciles. Hoy un tratamiento así tendría que pasar por controles éticos estrictos, consentimiento informado, estudios clínicos bien diseñados y una evaluación cuidadosa de riesgos y beneficios. Pero en aquel momento, antes de los antibióticos efectivos, la situación era desesperada. Y entonces llegó la penicilina. Con el avance de los antibióticos, especialmente a mediados del siglo XX, la sífilis empezó a tratarse de una forma mucho más efectiva y segura. La malarioterapia fue quedando atrás. Lo que una vez fue considerado un gran avance, terminó convertido en una rareza histórica. Pero su impacto fue real. La historia de Julius Wagner Jauregg nos recuerda algo importante: la medicina moderna no nació perfecta. Muchas de las terapias que hoy damos por sentadas existen porque antes hubo médicos enfrentándose a enfermedades sin herramientas suficientes. Algunos caminos fueron brillantes. Otros fueron oscuros. Y algunos, como este, fueron una mezcla incómoda de ciencia, riesgo y necesidad. Así que la próxima vez que escuches hablar de un premio Nobel de Medicina, recuerda esta historia. Porque uno de ellos no lo ganó descubriendo una pastilla milagrosa. Lo ganó por una idea que suena casi imposible. Usar una enfermedad peligrosa para intentar vencer a otra todavía peor. Y aunque hoy la medicina jamás debería verse como una aventura sin límites, esta historia muestra hasta dónde puede llegar la ciencia cuando se enfrenta a una pregunta desesperada. ¿Qué hacemos cuando no existe ninguna cura?